Hoy vamos a meternos de lleno en una parábola potentísima, sacada de una de las novelas más controvertidas del siglo XX. Es la historia de un ideal que parecía noble, pero que salió terriblemente mal, y que de hecho es la clave para entender el mundo en ruinas que nos presenta esta narración. Y bueno, la historia nos pone frente a una pregunta que, la verdad, da que pensar. ¿Es posible que una idea, nacida de las mejores intenciones, termine por aniquilar a las mismas personas que la ponen en práctica? Vamos a explorar la respuesta que nos ofrece este relato. Todo arranca en un tren que viaja por una América que se cae a pedazos. La protagonista, Dagny Taggart, escucha el golpeteo de las ruedas sobre las vías y no siente progreso. No, para nada. Lo que oye es más bien como una amenaza que se acerca. Y lo que ve por la ventana solo confirma esa sensación. El paisaje es simplemente desolador. Es una sociedad que parece haberse detenido, donde la energía y la esperanza ya se agotaron. Las fábricas que antes eran símbolo de crecimiento, ahora son solo esqueletos oxidados en el horizonte. Y de pronto, en medio de esa monotonía, pasa algo. Algo que rompe la calma del viaje. Dagny ve un acto de una crueldad brutal. El revisor, con una rabia inexplicable, intenta echar a un polizón del tren en marcha. Un acto que claramente sería una sentencia de muerte. Pero Dagny no se queda de brazos cruzados. Interviene, detiene al revisor e invita al hombre a su compartimento. Y él, en agradecimiento, le ofrece lo único que le queda, su historia. Un relato en primera persona que revela la causa exacta de por qué el mundo se está viniendo abajo. Y así es como empieza su relato, 12 años atrás, en una fábrica que en ese entonces era próspera, y donde se implementó un plan completamente nuevo, radical e idealista. La base del plan era un principio que a simple vista sonaba increíblemente justo y moral, ¿no? Los 6,000 trabajadores de la fábrica votaron para adoptarlo. La idea era simple. Todos iban a trabajar para el bien común y recibirían su paga no por lo que producían, sino por lo que necesitaban. El tema es que, como cuenta el hombre, nadie se atrevió a cuestionarlo. Oponerse era casi como declararse una mala persona, un egoísta. Se sintieron presionados a aceptar lo que todo el mundo, la prensa, los líderes, los maestros, les había dicho que era el ideal moral supremo. Pero acá es donde la historia da un giro muy oscuro. Una vez que este ideal tan noble se llevó a la práctica, los resultados hablaron por sí solos, y no para bien. El efecto fue, de hecho, devastador. A ver, piensen en esto. En los primeros 6 meses, bajo el nuevo plan, 6 meses, la producción de la fábrica se desplomó un 40%. El motor de la compañía empezaba a apagarse. Y es que aquí está la clave de todo. El cambio de valores fue total. A la izquierda vemos cómo era antes. Se premiaba la competencia, el esfuerzo, ser productivo. Pero a la derecha, en el después, la única forma de reclamar algo era demostrar públicamente lo mal que se estaba. La miseria, no el mérito, se convirtió en la nueva moneda. El sistema se pudrió por dentro, y muy rápido. Las reuniones se convirtieron en concursos para ver quién daba más lástima. Se incentivó la incompetencia, la gente empezó a esconder su talento y a trabajar mal a propósito para que no los castigaran con más trabajo, sin paga, claro. Se llegó al absurdo de competir para ver quién hacía peor las cosas, una locura. Y para que se entienda esta lógica perversa, escuchen este caso. Un joven innovador, con ideas brillantes, diseñó un proceso que ahorró miles de horas de trabajo. ¿Y qué le dieron como premio? Lo mandaron al turno de noche. Obviamente, al año siguiente, a este muchacho no se le ocurrió ni una sola idea nueva. ¿Para qué? Las ambiciones personales, los sueños de toda una vida quedaron destrozados. Este hombre, cuyo único objetivo era la educación de su hijo, vio el esfuerzo de años anulado por una votación. Sin un propósito, sin la recompensa a su esfuerzo, se desmoronó por completo. Finalmente el hombre llega a la moraleja, a la lección que sacó de esos 4 años que fueron básicamente un infierno. Y este es el punto crucial. Estaban atrapados en una paradoja moral. El plan, que se presentó como un ideal, en la práctica premiaba el vicio y castigaba la virtud.
Cuanto más se intentaba ser honesto y productivo, más se sufría. El sistema creó dos clases de personas. Los que intentaban ser responsables cargaban con todo el peso, mientras que los irresponsables aprendieron a explotar el sistema, reclamando más y más necesidades sin contribuir, sabiendo que la familia se haría cargo. Lejos de crear hermandad, el plan desató un veneno social, el resentimiento. Los trabajadores se espiaban unos a otros, llenos de odio por cada pequeño placer que tuviera su vecino, porque sabían que ese placer había sido pagado con su propio sacrificio y sudor. El resultado era inevitable. Las personas más competentes, las que tenían amor propio, se fueron, se negaron a ser animales de sacrificio. La fábrica se desangró de talento, hasta que solo quedaron los necesitados. Y sin nadie que produjera, la empresa simplemente colapsó. Pero la historia no termina ahí. El narrador conecta el colapso de la fábrica con una pregunta misteriosa que resuena en todo este mundo en ruinas. Esa pregunta es una expresión de desesperanza en su mundo, algo que se dice cuando no hay respuesta o solución, y el hombre teme que los trabajadores de esa fábrica, sin saberlo, le dieron origen. Él recuerda el momento exacto. En la reunión donde se votó el plan, entre los vítores de los 6.000 trabajadores, un hombre se puso de pie en silencio, un joven ingeniero que se negó a aceptar la nueva ley moral. Antes de marcharse para siempre, el presidente de la reunión le gritó cómo pensaba oponerse. El ingeniero se giró y pronunció estas palabras. Y su nombre, revela el narrador, era John Galt. Y así, la historia de este hombre se convierte en una advertencia a gran escala, dejándonos con esta pregunta inquietante. La historia de su pequeña fábrica es un microcosmos de lo que está sucediendo en todo el país, y plantea la idea de qué pasaría si los motores humanos, los innovadores y productores, simplemente decidieran parar.